a esta mesa sobre separación de poderes, independencia del Poder Judicial. Nos acompañan en esta oportunidad y están presentes en este momento, por una parte, Milton Rey Guevara, gran amigo, es el presidente del Tribunal Constitucional de República Dominicana. Nos acompaña también Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, y nos acompaña Kari Kusiniemi, presidente del Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia. Mientras llegan los demás panelistas invitados, vamos a dar comienzo. Este es un tema del que siempre es oportuno hablar: separación de poderes e independencia del Poder Judicial. Yo quisiera hacer unas breves referencias a la independencia del Poder Judicial como una característica esencial de nuestros sistemas democráticos. La independencia judicial ha sido considerada como una garantía de la separación de poderes, y la separación de poderes igualmente garantiza la independencia judicial. Es un pilar fundamental de la democracia. Democrático de derecho, del Estado social de derecho. Y hay unas características y unas garantías que hacen que esa independencia judicial sea posible. Por supuesto, también cuando hablamos de independencia judicial y de estas garantías, hablamos de la imparcialidad de los jueces, y hablamos también de la independencia judicial en su faceta orgánica o institucional y en su faceta individual. Y en fin, las garantías tanto externas como internas que aseguran que las personas, los habitantes, los ciudadanos de un país tengan la seguridad de que cuentan con un poder judicial que les garantiza un debido proceso, porque al mismo tiempo garantiza que su juez es imparcial, es independiente, que solo resolverá el caso acudiendo al derecho, aplicando el ordenamiento jurídico, sin ningún tipo de presiones o de coacciones o de insinuaciones ni externas, ni siquiera dentro de la organización judicial. Y es una garantía que todos nuestros países, los que nosotros representamos, tienen bajo diversas fórmulas consagradas en nuestras constituciones, también en el derecho internacional. De tal manera que tenemos la presencia muy importante de destacados juristas, no solamente en lo personal, sino que además son las máximas autoridades de los tribunales constitucionales y administrativos de sus respectivos países. Yo me siento muy honrado de moderar este panel con tan importantes juristas y repito, autoridades judiciales, jueces constitucionales. Voy a comenzar con Milton, invitándolo a que de manera libre, digamos, como lo considere, se aproxime a este tema y nos haga las reflexiones desde la perspectiva de su país. Milton, bienvenido. Sí, gracias a nuestro querido amigo, el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, don Antonio Lizarazo. Gracias a los organizadores de este evento y, por supuesto, gracias a ustedes que han tenido la generosidad de venir a compartir
este encuentro. A nosotros se nos ha pedido que en unos 7 minutos digamos algo sobre la independencia judicial y la necesidad de que sea garantizada y consagrada en las constituciones o leyes de cualquier país. Yo voy a tratar simplemente de esbozar lo que ha sido el caso de la República Dominicana y algunas notas adicionales. En el caso de la República Dominicana, independizada en el año de 1844, se crea un régimen de separación de poderes donde se establece como uno de ellos, obviamente, el Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial no fue hasta el año de 1994, cuando en la reforma constitucional del 14 de agosto del mismo año adquiere categoría de verdadero poder del Estado, porque hasta entonces estaba sometido a una doble dependencia del Poder Legislativo, uno de cuyos órganos el Senado de la República elegía a todos los jueces de cortes y tribunales, y del Poder Ejecutivo, que manejaba el presupuesto del Poder Judicial de acuerdo a su soberano criterio. Ahí ustedes ven que hay un tema de manejo presupuestario, no hay autonomía presupuestaria, y hay un tema de que la elección de los jueces está centrada esencialmente en la voluntad omnímoda de un órgano del Poder Legislativo, el Senado de la República. En el 94, como señalé, se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, se le otorga a la Suprema Corte de Justicia la elección de jueces de cortes, tribunales y juzgados, ya se ha creado la ley de carrera judicial y, por supuesto, los jueces de la Suprema son electos por un Consejo Nacional de la Magistratura integrado por el presidente de la República, quien lo presidía, el presidente del Senado y un senador de un partido distinto, la segunda mayoría, presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de la segunda mayoría, el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez elegido por el Pleno de la Suprema, quien funge de secretario. Ese es el esquema actual, lo cual ha dado efectivamente mayor amplitud de miras en el desempeño de sus funciones. Un hecho relevante es que con la Constitución del 26 de enero de 2010 se crea lo que yo he señalado, digamos, siguiendo la tesis de Thierry Renaud, un poder jurisdiccional en la República Dominicana, porque al lado del Poder Judicial, que es el viejo poder tradicional, ha aparecido el Tribunal Superior Electoral, que es el que decide los conflictos electorales, y por supuesto el Tribunal Constitucional, que tiene a su cargo garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Quiere decir que la jurisdicción, la acción de decir el derecho, ya no está solamente en el Poder Judicial, sino también en el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal Constitucional, y eso me ha permitido denominar que hay un nuevo poder del Estado en la República Dominicana, que es el poder jurisdiccional. Evidentemente, todo eso tiende a que se garantice una autonomía funcional, porque hay unas atribuciones claramente establecidas, se dan garantías para la autonomía administrativa, hay toda una serie de instrumentos legales en ese sentido, y está el tema presupuestario. Y aquí, en el tema de presupuesto, una cosa son las indicaciones normativas y otra cosa es la realidad. Hay porcentajes que se asignan, por ejemplo, al Ministerio Público, hay porcentajes que se le asignan al Poder Judicial, 2.5 o 2.7 en total, pero en fin, eso no se cumple. Y esa es una asignatura pendiente, porque entonces ese segmento del Poder Jurisdiccional, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público, tienen carencias de recursos para poder realizar la labor tan importante que deben hacer para permitir el buen funcionamiento
del Estado de Derecho. Bueno, en eso de la autonomía administrativa lo que se quiere evitar la intromisión de otros poderes y, lógicamente, el presupuesto es fundamental para esos fines. Es importante, ya nuestro presidente ha dicho, el tema de los integrantes, en el caso nuestro, de ese poder jurisdiccional como garantía de su independencia. Si los jueces no tienen garantías de su designación y ejercicio, pues no se puede hablar de independencia de los jueces. Y por eso hay una serie de disposiciones que tenemos en la Constitución del 26 de enero de 2010, destinadas expresamente a garantizar la independencia, la imparcialidad, la responsabilidad e inamovibilidad de los integrantes del Poder Judicial y del TC. Hay años, por ejemplo, un juez del Tribunal Constitucional, su mandato es 9 años, no puede ser reelecto, pero es inamovible en ese tiempo. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia son 7 años y se hace un examen, digamos una evaluación, y tienen derecho a 7 años más. Son inamovibles en el desempeño de sus funciones. La inamovilidad de los jueces del Tribunal Superior Electoral es por 4 años y está consagrada constitucionalmente y en las leyes orgánicas de cada uno de estos poderes del Estado. Todo el régimen de retiro, de mantenimiento, está en la Constitución de la República y, por supuesto, se sabe que no están sujetos a mandato imperativo ninguno, no pueden recibir instrucciones de ninguna autoridad y eso estaba funcionando bastante bien en la República Dominicana. Naturalmente, ustedes saben que en esos temas la formalidad no siempre va de camino con la realidad. Eso pasa desde la propia Constitución. Por eso el buen amigo Lucho Pegoraro, en una obra de Derecho Constitucional Comparado, decía que hay ciclos en esto de las constituciones y los países, que hay países que tienen constitucionalismo sin constitución. Bueno, el ejemplo típico que le viene a uno es el Reino Unido, Inglaterra, que aunque tiene una constitución consuetudinaria, no tiene constitución escrita. Entonces, eso tienen constitucionalismo sin constitución. Por el otro lado, hay países donde hay constitución con constitucionalismo, donde el Estado de Derecho prevalece puramente y los órganos del Estado funcionan. Yo siempre he puesto, y ustedes me van a excusar el atrevimiento, yo siempre he puesto el caso de Colombia, en medio de enfrentamientos tremendos de territorios ocupados, guerra fuerte. Sin embargo, eliminación de jueces, eliminación de un ministro de Justicia, venga usted a saber, toda una serie de cosas. Y sin embargo, las funciones, las instituciones, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, dictan decisiones. Un presidente no se puede reelegir si quisiera indefinidamente. Bueno, entonces, ahí hay países donde hay constitución con constitucionalismo y hay otros donde hay constitución sin constitucionalismo. Constituciones semánticas, donde una cosa es lo que dice el texto y otro el que dice la realidad. Lo que dice la realidad ahora. Nosotros en la República Dominicana formamos parte de ese último grupo, pero a partir de la creación del tribunal y la aparición de la Constitución del 2010, estamos caminando hacia tener un país de constitución con constitucionalismo. Yo debo decir además que algo muy importante en el caso del Poder Judicial es que se preserva la carrera judicial. Un tema que siempre se toca en este caso, y lo rápidamente. Hay una polémica en algunos países ahora sobre si los jueces de las altas cortes deben ser jueces de carrera. Y la verdad es que cuando uno analiza eso se da cuenta de que en la práctica no es así, que hay algunos países donde deben ser jueces de carrera, pero que la gran mayoría no son jueces de carrera, ni siquiera se debe haber sido magistrado, como es el caso de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que no hay que haber sido magistrado de nada
para ser juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Si uno analiza, a pesar de sus características específicas, el caso del Consejo Constitucional, se encuentra con que los expresidentes de la República, como Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, son miembros de pleno derecho del Consejo Constitucional y primer ministro que tienen otras profesiones, como Laurent Fabius, que es el actual presidente del Consejo Constitucional, pues no han sido juristas. Y hay una obra interesante de una socióloga que escribió una socióloga en el Consejo Constitucional francés. Es una obra maravillosa donde ella relata su mundo entre juristas y no juristas. Y lo que quiero decir que no es verdad que la regla general es que los jueces de los tribunales constitucionales sean jueces de carrera, aunque sí es importante que en su configuración esté presente. Otro tema que se debate sobre la independencia de los jueces es que si una persona que ha participado en la vida política tiene derecho a ser juez de una alta corte. Pues claro que tiene derecho, porque lo contrario sería violentar una prerrogativa que es fundamental del ser humano, que es su libertad de creencia y el libre desarrollo de su personalidad que le permite haber participado en actividad política previamente a la incorporación a un órgano constitucional. Obviamente, ya en el órgano constitucional no se puede ser un agente de un partido para servir causas particulares en la administración de justicia. Y termino diciendo que también en este tema de la independencia del Poder Jurisdiccional, los enemigos no solamente están en la vida pública y en los poderes públicos. Yo no quiero recordar aquí a Ferraioli hablando de esos poderes salvajes sin límites que todo el mundo conoce, o de algunas expresiones de la vida social, como puede ser el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de blancos, de blancas, las multinacionales voraces. Yo no quiero hablar de eso, lo que quiero decir es que la independencia del Poder Judicial debe ser garantizada en todos estos aspectos de la vida social y jurídica. Yo creo que ahí llegué como a 12 minutos, digo, no a 12, no, como a 9 me pasé. Muchas gracias, cualquier pregunta o comentario en la mejor disposición. Breve referencia a las intervenciones. Le quiero dar la bienvenida al doctor Roberto Molina Barreto, presidente del Tribunal Constitucional de Guatemala. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, vamos a continuar ahora con el doctor Hernán Salgado para que nos haga también unas reflexiones sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Comienzo agradeciendo a la Asociación Mundial de Juristas por la gentil invitación que yo he recibido para estar en este cónclave. Agradezco igualmente a la Alcaldía de Barranquilla que nos tiene como huéspedes en esta hermosa ciudad. Yo soy ecuatoriano, vecino de Colombia, y como tal pues aprecio mucho y nos sentimos muy semejantes unos y otros conciudadanos. Distinguida concurrencia, el tema que nos han pedido es un tema, como ustedes saben, los que somos juristas y abogados,
Es un tema básico de ciencia política y de derecho constitucional. Esto de la separación de poderes, ¿no? Y de la independencia judicial. La separación de poderes después de los primeros escaneos que se hicieron en la antigüedad, como todos sabemos, fue el barón de Montesquieu, que en su libro El espíritu de las leyes, en 1741, diseñó con mucha precisión la separación de los tres clásicos poderes. Desde entonces, mucho se ha hablado sobre estos criterios que pasaron a ser básicos en los países que iban tomando su independencia e iban haciendo sus primeras constituciones, como Estados Unidos, por ejemplo. Y luego serán los países de América Latina y los países europeos también. Y finalmente, como digo, ha evolucionado el criterio de la separación de poderes. Ya no es el mismo que lo tenía en mente Montesquieu, pero todos sabemos que esto se basa en una lógica muy concreta. El poder no puede estar concentrado en unas solas manos, en un solo órgano. El poder tiene que tener, pues, separaciones, puede tener colaboración, sí, se colabora. Ese es el sistema actual de los constitucionalismos, pero en unas solas manos no. Y aquí traigo el caso ecuatoriano, que el poder se concentró en el titular del Ejecutivo. Se le dio exceso de atribuciones en la Constitución 2008, que es el defecto que tiene esa Constitución, tan garantista para nuestro país en derechos humanos. Sin embargo, se le concentró. Eso es lo que llamamos hiperpresidencialismo, ¿no es cierto? El hiperpresidencialismo acaba con la separación de poderes, naturalmente, y luego acaba con la independencia judicial, con la independencia que debe haber en la justicia. Pues bien, esa ha sido una de las fallas en nuestro país, esa ha sido una lacra lamentable, ocasionada por el autoritarismo, digámoslo claramente, del expresidente Rafael Correa. Un autoritarismo que quiso concentrar en su figura un autocratismo que no es del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX. Ya esas épocas fueron pasadas y superadas. Pero bien, vayamos al otro elemento entonces. Si bien la separación de poderes es básica para la democracia, también lo es la independencia judicial, porque sin separación de poderes, obviamente, ¿de qué independencia vamos a hablar? Eso se ve claramente. ¿Y qué es la independencia judicial? Todos lo sabemos. Es algo esencial para la administración de justicia. Sin jueces independientes e imparciales no habrá la justicia, no existirá. Y entonces, como bien decían algunos, tampoco habrá paz. En consecuencia, tenemos estos dos elementos básicos para la democracia moderna, para nuestra democracia que queremos llamarla a veces democracia de Estado de Derecho, democracia constitucional. Como quiera que lo concibamos, indudablemente habrá siempre separación de poderes e independencia de los jueces. El punto de la independencia es complejo porque se necesita personas que realmente tengan la vocación de no ceder, de tener sus convicciones, su conocimiento, su preparación y no ceder a presiones que vengan de quien venga, que venga del gobierno, que venga de grupos económicos o que venga también de los medios de comunicación social. No debe ceder. Quien no tiene esa vocación, yo siempre he señalado como profesor universitario, no puede ser juez.
Aquí el colega de la República Dominicana me sorprende cuando él piensa, bueno, yo respeto el pensamiento que los políticos pueden ser jueces. No, señor, los políticos ya tienen un diseño mental, ya tienen su inclinación, sea por unas ideas, sean por otras, de izquierda o de derecha. El juez no puede tener aquellas inclinaciones, tiene que ser realmente imparcial, y eso es lo que caracteriza la independencia. Tomando otros aspectos, yo señalaría que nuestra Corte Constitucional actual, que viene actuando desde 2019, hemos logrado implantar la independencia de los jueces constitucionales. Anteriormente, nuestra Corte Constitucional fue un vasallo del Ejecutivo, una vergüenza, porque esa Corte, de los docenas y docenas, por ejemplo, de estado de excepción que se dieron, jamás dictó uno en contra del Ejecutivo, jamás. Todo lo que el Ejecutivo pedía le aceptaban. Eso es imposible de concebir. Ese es un vasallaje vergonzoso que cayeron los anteriores miembros de la Corte Constitucional durante esa década lamentable de autoritarismo, de hiperpresidencialismo de Correa. Esperemos pues que en el futuro vayamos superando este trauma y podamos implementar de nuevo desde las aulas universitarias esa independencia que deben tener los jueces, los operadores de la justicia, y aprendamos a respetar la separación de poderes, porque por ahí caminamos hacia la verdadera democracia. Gracias. Muchas gracias. Hay aquí opiniones diversas sobre la posibilidad de que personas que han ejercido la política puedan llegar luego al Poder Judicial. Quiero también comentarles que nos acompaña virtualmente el presidente del Tribunal Constitucional de Andorra, Josep de la Guardia Canela, a quien le damos también un saludo muy, muy especial si nos está viendo en este momento. Más adelante le daremos el uso de la palabra. Quiero invitar ahora al doctor Roberto Molina Barreto, presidente del Tribunal Constitucional de Guatemala, para que nos haga su presentación sobre el tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Que está íntimamente vinculada con el desarrollo y el nacimiento mismo del concepto de república. Desde el planteamiento del sometimiento del ejercicio del poder y la convivencia social a la ley, se fue configurando la necesidad de poder encomendar a alguien la función de resolver aquellos conflictos que surgieran entre el poder y los ciudadanos o entre los ciudadanos mismos, a través de la aplicación de la ley. Al analizar la estructura republicana del Estado, dividida en los tres organismos en los que se delega la soberanía del pueblo, se debe tener presente que la independencia que se pretende debe estar contenida en nuestras constituciones e implica que las acciones de cada uno de esos organismos no debe ser interrumpida por otro ni paralizada, lo que no debe constituir, como ya se dijo acá, un obstáculo para que haya un auxilio recíproco entre ellos, o sea, una coordinación. La independencia judicial tiene un significado fundamental en la construcción de un Estado republicano y democrático, ya que desde la antigua Grecia hasta nuestros días se han incluido dentro de su contenido conceptos que ya no pueden ser negados en ningún espacio, y que hoy son parte de esta forma de organización política, tales como la cosa pública, la soberanía política, la soberanía popular, la representatividad y el bien común, y muy especialmente la separación de los poderes. Si la administración de justicia fuera únicamente una manifestación de poder político
y estuviera supeditada a él, de nada serviría que se dictaran normas para limitar las actividades de los gobernantes si al momento de aplicar el derecho, estos tuvieran la posibilidad de influir en las decisiones judiciales. En este punto, vale la pena recordar las palabras del filósofo francés Charles de Montesquieu, quien pensaba que no hay libertad si el Poder Judicial no está separado del Legislativo ni del Ejecutivo. Si va unido al Legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al Poder Ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor. En Guatemala, la independencia judicial está contenida en nuestra Constitución política, que instituye como garantía del organismo judicial la independencia funcional y la independencia económica. En Guatemala se ha establecido jurisprudencialmente que sin estas garantías no es posible concebir un sistema de justicia que dé a los particulares la seguridad jurídica de que las decisiones judiciales estarán revestidas de objetividad e imparcialidad, entre las que destaca el estricto respeto a las facultades e independencia de ejercicio de que gozan los administradores de justicia. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han resaltado algunas obligaciones del Estado en resguardo de la independencia judicial, tales como el deber de garantía, que es lograr eficazmente el propósito de prevenir y de sancionar las interferencias al adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional que puedan provenir de otros estamentos del sector público o inclusive fuera de este. El deber de respeto a la abstención que impide a todo detentador del poder público causar interferencia. Y el poder de apego de derecho, que es la responsabilidad que tenemos los juzgadores de fallar en forma honesta e imparcial y solamente con base al derecho y a la prueba, sin presiones ni influencias externas y sin temor a la interferencia de nadie. La Corte Interamericana se ha pronunciado afirmando que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces, cuyo objetivo radica en evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o de apelación. En el Estado moderno es necesario que se garantice de parte de todo el aparato público que se crearán y sostendrán en plena vigencia los mecanismos legales y políticos para mantener a los operadores de justicia alejados de injerencias abusivas en el ejercicio de su función, que se evitará que cualquier persona que detente el poder interfiera en la aplicación de justicia y que quienes ostentan el poder de juzgar y ejecutar lo juzgado lo harán fundamentando y motivando adecuadamente sus decisiones. En Guatemala, la Corte de Constitucionalidad está concebida constitucionalmente como un tribunal permanente que actúa con total independencia de los demás organismos de Estado y a nivel personal, los magistrados que integramos el tribunal gozamos de independencia respecto al órgano que nos designó y no podemos ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de nuestros cargos, lo que bajo ningún concepto significa que seamos superiores a la ley y que no estemos sujetos a la misma, pues debemos ser responsables de nuestros actos y de la función pública y jurisdiccional que ejercemos. Como funcionarios públicos, los jueces y magistrados siempre estaremos sometidos al escrutinio de la prensa, de la sociedad y de la comunidad internacional. Nuestras decisiones en uno u otro sentido serán objeto de examen y crítica,
Pero esta exposición no debe ser motivo para sentir temor, sino debe ser una motivación para ejercer nuestra función con excelencia, fundamentando y argumentando adecuadamente nuestros fallos, con la finalidad de constituir un adecuado discurso que permita al poder público comprender el verdadero sentido de los mismos y fortalecer así el tan deseado Estado republicano y constitucional de derecho. Muchas gracias. De Finlandia, presidente del Tribunal Supremo Administrativo. Bienvenido. Hay traducción simultánea porque su intervención será. Tiene la palabra. Bienvenido. Señores y señoras, buenos días. It's a true honor to be invited to be able to address the distinguished participants of this very important and timely Congress. And I'm trying to bring a European perspective to this very learned discussion about the independence of courts. So I shall focus in my speech on three questions. Of course, in the time frame given us, I just can scratch the surface. I'm going to talk about from whom courts should be independent, why their independence is so important, and in which ways the independence has been violated, and how we could safeguard the independence of courts. In parliamentary democracies, the rule of law is a principle of paramount importance. As part of access to justice, the Venice Commission rule of law checklist acknowledges that the judiciary should be independent. And just like the previous speakers have told, it's linked to the system of separation of powers brought about by Lord Montesquieu, a system of checks and balances, as the US Americans do say. According to the Treaty of the European Union, the basic values of the Union are respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law, respect for human rights, including rights of people belonging to minorities. To highlight, there can be no rule of law without democracy and respect for human rights and fundamental freedoms. Just like the rule of law is the bedrock of pluralistic societies, a constituent part of democracy, independence of courts and individual judges is the cornerstone of the rule of law. But what does independence mean? From whom courts and judges shall be independent? Legality and supremacy of law presuppose that courts and judges are under the obligation to obey the law. Hence, they are not independent from Parliament as legislator in abstracto, but the legislator must not intervene in concrete court cases. But Parliament is free to enact laws in appropriate legislative procedure, given that human rights and fundamental freedoms are respected, and the judge's role is crucial in controlling the constitutionality and safeguarding human rights. So independence means that the judiciary is free from external pressure. Judges should not be subject to political influence or manipulation.
not under the thumb of the government as Ruth Bader Ginsburg has crystallized. Why is independence of the judiciary from the executive so important? Rights of people, companies, organizations provided by the Constitution and other laws can be realized only if effective legal protection is guaranteed. Protection may be needed against other private persons, but most often against authorities, be it tax authorities, authorities competent to grant different licenses, permits, allowances in the fields of environmental law, social security law, immigration law, etc. Independent courts enable those seeking justice to get what they are entitled under the law. If the executive, that is, the authorities making the above-mentioned decisions, could influence the courts, the rights of people would be illusory. Independence, I would like to highlight that independence is not guaranteed for the sake of the courts themselves. It is ultimately guaranteed for the sake of the citizens seeking justice. The reason for and the significance of independence is making the courts free to do justice under the law, even if the judgment would not be welcomed by those in power. Recently, there have been numerous regrettable examples of violations of the independence of courts in the European Union. We remember cases from, but they are not the only ones. The rule of law is fragile. We should be cautious before its erosion. Case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights of justices have been violated. Obviously, the goal is to exert political control over Supreme Courts by appointing loyal justices. Of judiciary. In my opinion, one of the key answers is to foster a solid legal culture in which all the central actors, including the average citizens, recognize the significance of the rule of law. It's for their sake the courts are independent. We need to have robust legal provisions protecting that basic guarantees of independence cannot be amended by a strong government with help of weak parliament. We shall ponder thoroughly if we need some constitutional provisions concerning the mandatory retirement age of judges and the number of judges in the supreme instances. Muchas gracias. Al profesor Josep Guardia Canela de Andorra, quien nos acompaña virtualmente, no sé quiénes manejan el sistema, para darle paso a su intervención. Gracias. Presidente del Tribunal Constitucional de Colombia y moderador de este panel,
destacados miembros del mismo y distinguidos congresistas. Expreso ante todo mi agradecimiento por haber sido invitado a participar en este acto en mi condición de presidente del Tribunal Constitucional de Andorra y por permitirme exponer alguna idea sobre la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial en el marco general y en relación con nuestro pequeño país pirenaico. Aprovecho la oportunidad para lamentar el no poder estar presencialmente en Barranquilla disfrutando de las excelencias de esta bella ciudad y de su clima, mientras que en este país pirenaico estamos acompañados en este mismo momento de la nieve. Añadiré que voy a incluir en mi exposición una breve referencia a dos aspectos colaterales, pero que me parecen muy ligados a los dos conceptos anteriores de separación de poderes e independencia del Poder Judicial y que en estos momentos tienen una especial actualidad. En primer término, la relación entre el Estado de Derecho y el desarrollo para las naciones, y en segundo lugar, la independencia y la autonomía funcional del Ministerio Público o del Ministerio Fiscal, que sin formar parte en términos estrictos del Poder Judicial está muy vinculado con los temas que hoy nos ocupan. Desde un punto de vista general, es sabido que la doctrina de separación de poderes se originó fundamentalmente en la figura de Charles de Secunda como principio político para lograr una estructura más adecuada de la organización estatal. Con su separación, los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, balanceaban, buscaban su equilibrio y se controlaban unos a otros de manera que garantizaban la democracia constitucional. El transcurso del tiempo y, entre otras, la obra fundamental de Kelsen ha ido acreditando, por un lado, la primacía de la función legislativa y, por otro, la importancia de la separación entre las funciones de administración y jurisdicción como ámbitos de aplicación de la ley, subrayando la diferencia entre ellas que radica precisamente en la dependencia de la administración y la independencia de la jurisdicción. Por ello resulta tan esencial la independencia judicial y todos los estados democráticos la proclaman solemnemente, a menudo en los textos constitucionales, aspecto en el que deberíamos insistir para que esta tendencia se consolidase absolutamente, y ello no obstante, en ocasiones tiene algunas manifestaciones de debilidad interna o externa que le hacen correr un serio peligro. Hoy en día los riesgos para la independencia judicial suelen ser más externos que internos. No era así en el pasado, o al menos no lo era con la misma intensidad. Por ello, anteriormente, entre los juristas se hablaba más de imparcialidad de los órganos judiciales y, en general, de todas las instituciones de heterocomposición de conflictos. Se veía la jurisdicción como un sistema de resolver los conflictos entre las partes directamente concernidas por el proceso. De esta forma, las certezas o dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial se referían fundamentalmente a la relación de los jueces con los sujetos intervinientes o con el objeto concreto de un determinado litigio, y la abstención por parte del propio juzgador o la recusación por cualquiera de las partes resultaban mecanismos idóneos para solucionar el eventual conflicto. Entre las causas de recusación y abstención solían encontrarse unas derivadas de relaciones con las partes, familia, parentesco, relación provisional o dependencia jerárquica, conflictos jurídicos, amistad íntima o enemistad manifiesta, y en otras con el objeto del proceso, interés directo, conocimiento judicial previo, etc. De ahí nació el principio de que el juez no podía estar contaminado, se decía. Si estos mecanismos no eran aplicados o eran burlados, la responsabilidad penal y disciplinaria se imponía. En la actualidad, sin embargo, los riesgos para un correcto funcionamiento de la justicia y para la existencia de un auténtico Estado del Derecho
no dependen tanto de la imparcialidad de los jueces, sino de su independencia, y no provienen, como decía, tanto de realidades intrínsecas de un determinado proceso, sino de hechos y circunstancias externas. La independencia de los jueces hace referencia especial no a un caso concreto, sino a su nombramiento, a su mantenimiento y movilidad, a las presiones externas que pueda recibir y a su salida profesional cuando se cumpla el término de su mandato jurisdiccional. Y esta independencia suele verse tanto más amenazada cuanto mayor es el grado jurisdiccional, cuando los órganos en los que se integran culminan un determinado orden judicial, caso del Tribunal Supremo o caso de los tribunales constitucionales. En otro orden de cosas, al tratar, decía al principio, de la independencia del Poder Judicial, deberíamos efectuar alguna reflexión sobre el papel del Ministerio Público y del Ministerio Fiscal. Respecto de él, a menudo se habla indistintamente de independencia o de autonomía funcional, pero en los textos legales y en la doctrina suele rehuirse el uso del término independencia porque ésta se reserva para el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la opinión más general, no suele considerarse como formando parte de él. Hay un acuerdo general sobre su misión, velar por la defensa y la aplicación del orden jurídico y por la independencia de los tribunales, promover ante estos la aplicación de la ley para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y del interés general. Su actuación se rige por los principios de legalidad, unidad de criterio y jerarquía interna. Está muy próximo al Poder Judicial, pero también se halla vinculado al Poder Ejecutivo, que a través de él orienta la política penal del Estado. Aunque por ello no se le puede considerar totalmente independiente, es indudable que muchas características de la independencia del Poder Judicial son también aplicables al Ministerio Fiscal o Público. La independencia del Poder Judicial y su consiguiente imparcialidad constituye, como he dicho, uno de los elementos más esenciales de todo Estado de Derecho. Y hay que insistir en que el Estado de Derecho es aquel en el que no solo rige el imperio de la ley, sino que se respetan y promueven los derechos humanos y las libertades fundamentales, y entre ellos, de un modo destacado, el derecho a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva, que comprende esencialmente el derecho a un proceso justo, sustanciado por un tribunal independiente, imparcial y predeterminado por la ley, que ha de dictar una resolución plenamente fundamentada. Entiendo, sinceramente, que el Principado de Andorra constituye un auténtico Estado de Derecho con una plena separación de poderes y con un Poder Judicial y una jurisdicción constitucional dotados de imparcialidad e independencia, y con un Ministerio Público que goza de real autonomía. Tiene ciertamente algunas singularidades derivadas de su condición de pequeño Estado, que como toda obra humana es y resulta perfectamente perfectible. No obstante, la experiencia de los años transcurridos desde la aprobación de la última de las constituciones en el año 1993 acredita que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que de él se desprende han contribuido decisivamente al desarrollo de la nación andorrana en el campo político, en el campo social y en el terreno económico. La Constitución andorrana, en su redactado, por lo que se refiere a la independencia judicial, tuvo muy presente, junto con la doctrina constitucional más reciente y el derecho comparado de su entorno jurídico, el Convenio Europeo para la salvaguarda de los derechos fundamentales y las libertades públicas, firmado en Roma el 4 de diciembre de 1950, y singularmente su artículo 6. Configuró así la independencia judicial no solo como una consecuencia de la separación de poderes, sino también como un derecho fundamental de los ciudadanos. Tanto la Constitución como las leyes ordinarias proclaman los principios de independencia, pero esta proclamación, a mi modo de ver, no es suficiente. Demasiado a menudo vemos en esta vieja, entrañable y querida Europa
cómo determinados tribunales, también los constitucionales, sufren ataques a su independencia y en ocasiones, lo que todavía es más lamentable, abdican de ella para someterse a otros poderes. Los ejemplos son tan conocidos que no necesitan especificación. Quiero terminar exponiendo algunos principios, actitudes y comportamientos vigentes en nuestro pequeño Estado que, a mi parecer, favorecen la independencia del Tribunal Constitucional. Algunos son tributarios de la limitación territorial y de población del Principado, así como de la peculiar forma de su jefatura de Estado, y por ello no son exportables. Otros tal vez pudieran ser objeto de reflexión para su eventual extensión a otros ámbitos. Congresos y foros como este en el que nos encontramos constituyen modos privilegiados de compartir ideas y experiencias. También de los microcosmos pueden extraerse ideas positivas, como de las pequeñas semillas pueden nacer frondosos árboles. En este sentido, me gustaría unas pinceladas simplemente para significar los elementos más distintivos de nuestro sistema. En primer lugar, para ser magistrado del Tribunal Constitucional de Andorra no es imprescindible la nacionalidad andorrana. Esto puede chocar, efectivamente se explica por la condición de pequeño Estado, pero es una reflexión a tener presente como uno de los elementos que pudieran guiar a la independencia real de los tribunales. Los magistrados del Tribunal Constitucional no han de ser necesariamente personas de experiencia jurídica, sí que la han de tener institucional, pero este también es otro elemento de reflexión. El nombramiento se efectúa de una manera que impide la votación o totalización, como se quiera llamar, sobre todo por los grupos políticos de los miembros representativos de los tribunales de que se trata. Los nombramientos, evidentemente, son inamovibles y no pueden ser cesados en sus cargos, excepto en los términos previstos por la ley. Otro elemento importante también es el cese automático al transcurrir el término. Disponemos también de algunas experiencias de prórroga de los mandatos de los tribunales que, a mi modo de ver, no ofrecen ninguna solución favorable. En caso de ausencia de uno de sus miembros, el tribunal sigue funcionando mientras puede hacerlo, y es claro que la persona que ha de producir su nombramiento es quien aparece ante el exterior como responsable de que este nombramiento no se realice. Podría citar otras realidades, pero desbordaría excesivamente el tiempo conferido. Sí quisiera referirme, sin embargo, a un acontecimiento reciente que me parece de una cierta significación para mover a la reflexión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no el Tribunal de Derechos Humanos, sino el Tribunal de Justicia, ha modificado recientemente el Código de Conducta de sus miembros y antiguos miembros y ha señalado unos principios fundamentales que han de presidir su actuación. Son la independencia, la integridad, la dignidad, la imparcialidad, la lealtad y la discreción. Se establece que no deberán tomar en consideración ningún interés personal ni seguir instrucción alguna. Y enlazando con ello, concluyo ya. Y lo hago con unas expresiones que suelo repetir cuando abordo este tema u otros con él relacionados. La independencia judicial es factor esencial para una democracia, para un auténtico Estado de Derecho. Esta independencia debe ser externa e interna respecto de los otros órganos del Estado y respecto de los particulares. No puede perderse por ninguna razón, ni por medio a consecuencias negativas, ni por afán de ofertas positivas o de recompensas futuras. No podemos ser parciales ni podemos ser dependientes. Probablemente, en algunas ocasiones, habremos de ser independientes incluso de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra ideología. En una palabra, habremos de ser independientes también de nosotros mismos. Entonces, seremos auténticamente independientes. Muchas gracias
por su atención. Las intervenciones de los panelistas, pues desafortunadamente el horario de este panel se nos corrió y estamos pasados del tiempo, de tal manera que yo voy a intentar cerrar este panel haciendo breve referencia, digamos, a lo que ha sido el planteamiento de nuestros ilustres panelistas. Las conclusiones, digamos, a las que creo que podríamos llegar en este panel son las siguientes. La independencia judicial es un principio fundamental de la democracia que se asegura a través de la separación de poderes, concebida en la historia de las ideas políticas por Montesquieu, con la evolución que ha tenido luego en el desarrollo del Estado moderno. Por otra parte, la independencia judicial es, en este sentido, componente esencial del Estado constitucional y social de derecho. Es también un componente esencial del derecho al debido proceso. Por eso, las garantías de autonomía, de independencia e imparcialidad del juez son necesarias, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones jurisdiccionales, y aquí se hizo referencia precisamente a cómo le corresponde a los jueces en nuestras democracias, no solamente garantizar el ordenamiento jurídico, la supremacía del ordenamiento jurídico, la aplicación del ordenamiento jurídico a los casos concretos, sino también la protección de los derechos fundamentales, y eso es mucho más claro en el caso de los tribunales constitucionales, como ha sido puesto de presente en estas intervenciones. Así que la garantía de independencia, autonomía e imparcialidad deben ser garantizados por los estados, tanto en su faceta institucional como en su faceta individual, es decir, tanto desde el punto de vista orgánico del Poder Judicial como sistema, como en relación con cada uno de los jueces y magistrados que lo integran. Tales garantías son, además, indispensables para el debido proceso y el derecho de defensa. Se debe garantizar incluso la apariencia de independencia judicial, y creo que en este punto es en donde aparece una, creo que más aparente que real contradicción con nuestros invitados, el presidente de República Dominicana y de Ecuador, que seguramente, porque la apariencia de independencia judicial, que corresponde más, digamos, al comportamiento de los jueces y de los magistrados para no solamente cumplir con la garantía de la independencia y de la imparcialidad, sino además enviar el mensaje, la idea de que efectivamente así es, de tal manera que inspire legitimidad y confianza suficiente a quienes acceden a la justicia como a la sociedad en general. La independencia judicial implica entonces garantías relacionadas con adecuados procesos de selección de los magistrados, de nombramiento, y aquí se ha puesto de presente, creo que me llamó mucho la atención, tal vez a ustedes también, como en Andorra no exigen la nacionalidad del país para ser jueces o magistrados de alta. Casi en todos los demás países ese es un requisito, en el caso nuestro pues la nacionalidad colombiana es requisito, pero también garantías de estabilidad en el empleo, que se garantiza a través de los periodos, en el caso de las altas cortes, o del sistema de carrera, y también las garantías contra las presiones externas, contra las presiones que vienen no solamente desde los otros poderes, sino de otras instituciones o personas de la sociedad, pero también
de las eventuales presiones internas. Se garantiza también que los jueces, incluso dentro del Poder Judicial, no pueden tener ningún tipo de presiones ni en sentido horizontal ni en sentido vertical. La independencia judicial constituye, entonces, una garantía básica del debido proceso, no solo por el derecho a ser juzgado por un juez independiente, sino porque de la independencia del juez depende la garantía de otros derechos. Los derechos fundamentales que están en juego solamente pueden ser garantizados por jueces imparciales e independientes. Uno de los objetivos de la separación de poderes en un Estado de Derecho es precisamente entonces garantizar la independencia judicial, la cual resulta indispensable por las razones que ya hemos mencionado para la protección de los derechos fundamentales. Pues bien, yo creo que podríamos terminar este panel. Yo ubicaría, digamos, esta disparidad más aparente que real en la circunstancia de que estos elementos que hemos mencionado, independencia, imparcialidad, autonomía, separación de poderes, en fin, tienen mucho que ver no solamente con la teoría, que seguramente en el plano teórico, fíjense ustedes cómo hay elementos comunes en la organización de los estados, de todos nuestros estados, los que aquí representamos, y de la organización del Poder Judicial, que teóricamente tenemos, digamos, una identidad, pero que luego esos componentes adquieren una dimensión más asociada a la historia, a la realidad social y cultural de cada país, a las experiencias que hemos tenido a lo largo de la historia con el diseño y el comportamiento y las garantías de la independencia del Poder Judicial. Creo yo que básicamente esa podría ser la diferencia, pero para terminar quisiera simplemente pedirle a Ray en un minuto y a Hernán en un minuto que pudiéramos hacer una precisión, y no sé si ustedes quisieran también tomar partido en esto para terminar este panel, que yo sé que ya nos están haciendo muchas caras para que demos por terminado este panel, que ya nos sobrepasamos de tiempo. Milton, un minuto, por favor. Sí, van a ser 2 minutos, porque no quiero que los que estén aquí se lleven una idea que no sea la que yo quise transmitir. Por supuesto, yo no vine a debatir con nadie aquí, sino a compartir una serie de criterios, sobre todo con las personas que están presentes y en las plataformas también. Yo hablé de un criterio general. No me refiero a que una persona que sea dirigente político vaya a un tribunal como dirigente político. Eso es contrario a la ética y a la integridad judicial. Lo que yo dije que tampoco se puede permitir que una persona que haya hecho política en su vida en un momento determinado y que sea un profesional que reúna todas las condiciones para ser miembro de un tribunal, sea sencillamente objetado y no sea integrado por esa condición. Decía el profesor García Pelayo que el Estado moderno es el Estado de los partidos políticos. Yo digo, independientemente de la crisis que puedan tener. El Tribunal Constitucional Español ha dicho que los partidos políticos son sujetos auxiliares del Estado. Y el Tribunal Constitucional Dominicano ha dicho que son agentes públicos no estatales. Entonces, bueno, si nosotros pensamos que el valor supremo del ordenamiento constitucional dominicano es la dignidad humana se asume en la extensión exacta y total del ser. No puede haber discriminación por ninguna razón. Eso llega al principio de la igualdad. Eso es lo que yo he dicho. Y entonces nosotros tenemos una serie de decisiones y yo recuerdo siempre que el profesor Jean Gicquel
decía, parodiando al profesor Jean Rivero en su obra de Derecho Administrativo, que el derecho constitucional huele a pólvora. El juez constitucional no está ni contra la oposición ni contra el poder, está a favor de la Constitución. Y no puede estar un día un juez a favor del poder y otro juez en contra del poder, no, a favor siempre de la Constitución. Espero que eso haya aclarado lo que yo quise significar para que ustedes no se lleven la idea de que yo estoy justificando que venga un político cualquiera o relevante a ser juez sin ningún tipo de miramiento. No, las condiciones las establece la Constitución. Si la Constitución dice que no se puede haber sido político en los últimos 5 años, digo político partidario, pues bien, pero si no lo dice, es como si una persona que deja de ser sacerdote no le permitan participar en un colegio de laicos porque fue sacerdote. Muchas gracias. Muchas gracias, Milton. Y bueno, Hernán, un minuto. Es bastante discutible realmente pensar que en nuestro contexto latinoamericano, en nuestra realidad política, podamos señalar a políticos que vayan a la Corte Constitucional. Yo en el Ecuador no le veo ninguno. Aquí en Colombia tal vez el presidente Duque le puedan mandar, no sé. Pero es absurdo. Un político tiene sus ideas ya establecidas. No serviría bien a su política, pues. No puede por elemental sindéresis, por la ética misma. Si espera que sea que ya esté hecho partidario, es imposible, ni pensarlo. Así es que preferible es evitar que interfieran en ciudadanos que están claramente definidos como políticos, que han sido políticos. Se puede diferenciar y pasar por alto en busca de una mejor calidad de justicia. Eso es de hacerlo. En fin, no es discriminación porque hay elementos para establecer la discriminación dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Conocemos los distintos puntos de vista y seguramente todos nos haremos a nuestras propias conclusiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este panel, muy amables. Y muchísimas gracias a los panelistas por sus extraordinarias intervenciones que nos aportaron indudablemente elementos de juicio para la comprensión de este tema que es tal vez el eje principal de todo este Congreso. No hay justicia sin separación, no hay democracia sin separación de poderes, no hay Estado de Derecho sin separación de poderes y todo lo que se está debatiendo en todos los demás paneles realmente giran en torno a estas ideas centrales. Muchas gracias.